Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del mundo de la inteligencia artificial? Otro episodio más, episodio número 18. Álvaro Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, a tope de energía. Hola, un gusto estar aquí una semanita más. Hola a todos, yo soy Víctor y bueno, esta semana tenemos un montón de cosas, ha sido una semana bastante loca, ya lo comentaremos ahora en la sección de noticias, no han parado de pasar cosas, se nota que ha pasado el verano y estamos otra vez a tope. Comento yo primero, estoy viendo, justo ahora, en unos 20 minutos, si no me equivoco, mientras nosotros grabamos este episodio, se va a publicar un curso que he preparado en Doméstica, usar ChatGPT para trabajar. Está pensado para todas esas personas que lo han intentado un montón de veces y no le estaban sacando partido porque no sabían comunicarse con la inteligencia artificial, les parecía un poco farragoso, no les contestaba bien, lo que sea. Y hemos preparado un curso súper cortito de unas 2 horas, un precio súper asequible, que está en torno a los 10 euros para que después de esas 2 horas seas capaz de empezar a sacarle partido a esa tecnología que nos flipa tanto, con un montón de ejemplos prácticos y demás. Entonces, bueno, a partir de ahora estará el curso por ahí publicado, podéis buscarlo, me imagino que lo pondremos en los enlaces y ya está, se acabó el spam. Álvaro, ¿tenías tú la noticia de la semana preparada? La noticia, no, perdón, la curiosidad de la semana. Sí. Nada, he traído una curiosidad que es sobre los nombres de los asistentes virtuales, ¿no? He sacado los nombres de los principales asistentes virtuales y de dónde venían estos nombres, que me pareció curioso. El primer nombre que traigo es Alexa. Todo esto vino, ya que estoy cuento de dónde viene, el fin de semana vino Jordi Ordóñez con sus hijos, que es un amigo, un SEO conocido, y su hijo empezó a trolear a mi Alexa, y entonces hay un momento que tú le dices, Alexa, ¿cómo te llamas? Y entonces Alexa te hace un rap donde explica cómo se llama y te cuenta algunos detalles. Y me pareció curioso y dijo, mira, puede ser un momento de curiosidad ver de dónde vienen los nombres de los principales asistentes. Así que viene por ahí, y un saludo a Jordi desde aquí. Ahora que la has sacado, una cosa que me pareció, no sé, ayer estaba leyendo vuestra newsletter, que por cierto, si alguien lo escucha esto, Isoterweb tiene una newsletter de inteligencia artificial súper chula, súper completa, y en esa newsletter poníais una imagen del CEO de DeepMind, de Google DeepMind, que para mí el CEO de Google DeepMind y Jordi Ordóñez son la misma persona, o sea, son los dos exactamente igual. Y lo vi ayer y dije, ostras, es que son iguales, y encima acabas de hablar de él y digo, tengo que decirlo. Si se quitan las gafas son bastante parecidos. Pues, bueno, empiezo por Alexa. El nombre de Alexa fue elegido en homenaje a la Biblioteca de Alejandría del Antiguo Egipto, y lo que hacían era buscar un paralelismo entre la mayor base de conocimiento antiguo y la potencia de Internet, ¿no? Entonces, de ahí el diminutivo de Alejandría, Alexa. Y otro de los puntos también que les ayuda a elegir el nombre es que el nombre de Alexa ocupó la posición 32 de los 1000 nombres más populares en 2015. Que la verdad no sé cuántas amigas Alexa tenéis vosotros, pero yo desde luego no es que tenga muchas. Y ese por el nombre de Alexa. Luego, Siri fue creado como parte, que esto no tenía ni idea, como parte de un proyecto masivo de inteligencia artificial de la Organización Militar de Estados Unidos, del DARPA. Y según dijeron, me hizo gracia porque los puntos que ponen para elegir el nombre es: queríamos algo fácil de recordar, ¿vale? Corto a la hora de ser escrito, cómodo de pronunciar, no demasiado común, y lo mejor de todo es, además, que fuera barato conseguir el dominio. O sea, el ARPA contando los euros para comprarse el dominio. Eso me encanta. Hombre, Y que por dominio por misil, esto va así, o sea. sí. Todo lo que ahorremos lo podemos invertir en matar a más. Y luego en noruego significa mujer hermosa que te lleva a la victoria, y en suajili significa secreto. Entonces, bueno, eso le hizo gracia a alguno de los directivos de Apple, y esa conexión entre el misterio, el secretismo de la manzana y tal, pues bueno, lo enlazaron por ahí. Luego tenemos a Cortana, que posiblemente sea uno de los asistentes más odiados de la historia de la tecnología, que el nombre es divertido porque lo cogieron del nombre que le dieron internamente al código cuando empezaron a desarrollarlo. Le pusieron Cortana y luego se filtró el nombre, la gente salió a votación, les dijeron que les encantaba, y se acabó quedando como nombre del proyecto. Y el último de todos es Google Assistant, que es seguramente el más original,
que, bueno, revierte la tendencia de todos los nombres anteriores que intentaban humanizar estos asistentes dándole un nombre de persona o similar. Y bueno, la idea básicamente es que Google tiene una visión más de negocio con todos los productos que va sacando, entonces como que los etiqueta dentro de la marca Google y no hace tanto hincapié en el producto en sí, sino toda la colección de productos que hay relacionados con Google. Entonces de ahí que tenga ese nombre. Y bueno, estos son los 4 que he sacado, que me parecían los 4 más representativos, y de aquí la curiosidad de esta semana. Qué bueno. Víctor, no se te oye. Esto no lo hemos mencionado en las noticias para comentar, pero una de las cosas que ha pasado esta semana es que Amazon está empezando a meter IA generativa dentro de Alexa para generar mejores experiencias y todo esto, que sería el primer asistente en el que empieza a tener esa fluidez y demás. Pues la verdad Así que bueno. Porque Alexa es mortal. O sea, yo lo tengo toda mi casa con domótica, está con Alexa y me paso el día repitiendo las cosas 27 veces. O sea que ya está bien que le metan un poco de inteligencia. Yo lo tenía con Google Assistant, tenía 3 o 4 estos, ¿cómo se llaman? Los mini, Home Mini de Google tal. Y al final ya no utilizo ninguno porque era todo dolores de cabeza. Es que es más cómodo levantarte y hacerlo que estar intentando pedirle cosas. Bueno, vamos para allá. Lo que decíamos, esta semana ha sido una locura en cuanto a noticias. Se nota que se ha vuelto a poner las pilas después del verano todo el mundo. Ya ha habido un montón. Entonces, lo que queríamos hacer es un pequeñito repaso de cosas que hemos visto muy interesantes, pero como sabéis, al final del podcast nosotros traemos una noticia cada uno e intentamos profundizar en ellas, y si nos ponemos a hablar de todas, pues solo haríamos sección de noticias, ¿no? Entonces, bueno, cosas que han pasado, por ejemplo, la que hemos comentado, que Amazon está metiendo IA generativa dentro de Alexa. Arnau había traído unas notas sobre Bard, que se ha actualizado esta semana. Sí, muy interesante el movimiento, porque lo que están haciendo es, si con el tema de OpenAI obviamente está el tema del Playground, el chat para interactuar, que es un poco lo que Víctor ha comentado en su curso de doméstica. Luego está la parte mucho más de API, ¿no? Es decir, para conectarlo con aplicaciones, y ahí queda un poco la interfaz. Luego lo puedes meter en entornos de cloud y demás, pero ese es el juego, ¿no? Lo que está haciendo un poco, que también lo está haciendo Microsoft, Google, teniendo toda esa base de usuarios que usan herramientas, lo que está haciendo es, yo no sé cuánta gente usa el chat de Bard, yo no lo uso mucho, la verdad, pero hay cosas bastante interesantes que es, lo primero que van a hacer es, lo van a intentar, ya lo van a habilitar dentro de Workspace, y lo que va a permitir eso, pues, es ayudarte en tiempo real con hoteles, maps, vuelos, empezar a trabajar en Drive, Google o sea, Google Docs y Google Drive y Gmail. Y claro, y eso te va a permitir interactuar y generar mucha información. Por ejemplo, decían que en Gmail ya podría resubir información de Docs o de Drive, por ejemplo. Yo pensaba un caso de uso muy tonto, pero oye, con este cliente se ha dicho algo de esto, por ejemplo. Claro, yo ahora mismo esa pregunta me implica a mí ir email por email. Mientras que de otra manera eso buscará y me lo encontrará, con lo cual me parece una solución. El Google Fotos no sé si habéis probado en Google Fotos, poner el elefante, si habéis visto un elefante, si no, no, pero si habéis visto un elefante, pues os buscará la foto del elefante. No, entonces eso nunca, no tiene ningún tag que ponga elefante, sin embargo es por inteligencia artificial. Entonces, muy interesante esa integración para seguir generando adopción. Y luego han hecho mejoras en el chat, y son mejoras que me parecen, no sé, me gustan. Básicamente, obviamente siempre hablan de modelo más intuitivo, mejorado y todo eso, y luego obviamente no lo es nunca. La siguiente es facilidad de recolección de información, pero hay una parte muy interesante, es que cuando responda Bart, va a decir que va a haber un botón con una G para que tú puedas verificar las respuestas en Google Search. Entonces eso me parece súper interesante. Primero porque obviamente va al buscador, que sigue metiéndose dentro de su entorno, pero es verdad que uno de los problemas que hemos visto de OpenAI, o sea, de los modelos de inteligencia artificial que no tienen ese bug, es decir, te responde, puede alucinar, pero no tienes esa forma de contrastar. Aquí tienes la forma de decir, oye, mira, esta es la respuesta, me voy a Google Search y ahora yo miro si la fuente es la BBC o es diariobarato.com, que no tiene ningún valor. Entonces, esa funcionalidad me parece interesante. Y luego, la capacidad de construir conversaciones compartidas. Eso me parece una cosa bastante molona y que a nivel de empresa va a cobrar importancia. Si tú puedes tener hilos ordenados de cosas de trabajo,
donde la gente interactúa, me parece que es un punto interesante. Y el último punto interesante, que yo no conozco mucha gente que lo use, pero tiene un potencial brutal, que es Google Lens. Es decir, vas a poder subir imágenes de Google Lens y recibir imágenes en respuesta en BART. O sea, lo cual me parece que el momento que Google Lens despegue, porque ya os digo, yo y mi alrededor no veo que lo usen y es una empepinada, ¿sabes? Creo que va a ser muy potente. Entonces, bueno, eso es en cuanto a BART. La verdad que para resumir, me estoy resumiendo demasiado. O sea, estoy explicando demasiado, la verdad, ¿sabes? No, pero hay bueno, muchas cosas, es lo que hay. Sí, Sí. pero hay un par de puntos más que quizás se ha quedado un poco ahí desdibujado, que es el tema de las extensiones, que han habilitado las extensiones, o sea, está integrado, pero aparte de eso han habilitado las extensiones, y hay actualización en Palm 2, que se supone que las respuestas mejoran, con lo cual ahora es más intuitivo y más imaginativo, según dicen. O sea que, Sí. bueno, supongo que también la evolución hacia Gemini va soltando ahí cositas. Paso a mi noticia, pero os quería comentar una cosita interesante solamente, que es, fijaros un poco, yo digo, desde la parte de producto, que es a mí lo que me encanta, qué poco nos termina importando que BART saliera, fuera una mierda absoluta, y ahora lo seguimos. O sea, van haciendo mejoras y ya nos hemos olvidado de que era una mierda absoluta. Y sin embargo, digo, solamente es el detalle de decir que ya no somos, o sea, aunque somos bastante haters en cuanto, digo, no yo, pero en general como audiencia mundial, ¿no? De, oye, Falcon Bruto es una mierda. Como cuando mejoras la gente perdona, ¿no? Digo, me parece un poco... Y que yo creo que hay bastante fe, bastante confianza en el que al final Google se acabe poniendo las pilas y sea un rival relevante. Si esto estuviese haciendo otra persona, por ejemplo, nunca me sale el nombre, Preppersly o Preppersly o algo así. Perplexity, sí. Vamos, lo he hecho mal también yo. En teoría utiliza ChatGPT por detrás, o sea, utiliza GPT por detrás y tiene búsqueda en tiempo real y tal, y genera una experiencia de la hostia. Nadie lo utiliza, comparado con el porcentaje de gente que utiliza todo lo demás. Entonces yo creo que si hablamos de BART precisamente es por esa confianza de que esperamos que en algún momento llegue a eclipsar incluso a estos. Que por ahí va la otra noticia de Google Gemini, que todo el mundo está diciendo, todo el mundo por parte de Google y por parte de DeepMind está diciendo que va a superar a GPT-4 en las pruebas que están haciendo y demás. Se están calentando un poco porque esto es lo típico que si luego no lo consiguen todo el mundo se les echará otra vez encima y tal, y los inversores volverán a meterles caña y todo el rollo. Pero están saliendo muchas noticias esta semana sobre funcionalidades que van a meter, como capacidades visuales, de escucha de audio, lo que podría ser el GPT-4, GPT-5 en algún momento, pues parece que Google Gemini lo puede tener ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué más? Álvaro, ¿tienes alguna otra cosa por ahí? Sí, también está la salida de DALL-E 3, que, o sea, me resulta muy interesante de las noticias que han salido todas estas últimas, que va todo como encauzado hacia un mismo camino. O sea, se está hablando mucho de Gemini, está saliendo por parte de OpenAI una revisión del modelo de imagen, se están integrando todas las herramientas entre ellas, entre los diferentes ecosistemas, y es como que nos estamos yendo de una forma muy directa hacia los modelos multimodal, y creo que puede ser la siguiente petardada que podemos tener aquí, que creo que está muy encauzado todo, ¿no? O sea, la parte de reconocimiento de imagen, la parte de mejora de la parte de imagen, la parte de modelos de audio, se está integrando todo como que están empezando a unir las piezas del rompecabezas. Y por la parte de DALL-E 3, cosas interesantes que encontré, que va a salir integrado dentro de ChatGPT Plus y Enterprise, que saldrá en octubre, o sea que no nos queda nada para probarlo. Una cosa muy chula es que parece que está mucho más integrado dentro de ChatGPT, o sea que la conversación con el modelo generativo de imagen tiene como una capa de un modelo de lenguaje entre medias, y eso hace que las imágenes, la información que se le está pasando a la imagen se procese mucho mejor. O sea, sacó Carlos, 12SV en su canal, un vídeo enseñando un poco los contenidos que había y demás, y hacías ejemplos de los prompts, de cómo se adaptaban mucho más los resultados al prompt que se estaba dando. Y yo creo que en parte es gracias a eso, a ese mejor entendimiento del lenguaje, a esa mejor
mejor procesamiento del prompt que le acaba dando más inputs o inputs más claros al modelo de imagen y acaba pudiendo generar mejores resultados. No sé si habéis visto las imágenes que se generan, pero son brutales. O sea, la calidad es exponencial lo que han mejorado. Y luego, como os decía, integración directamente en ChatGPT. Eso va a ser rompedor, que es lo que siempre decimos. Si está al nivel de Midjourney, pero eres capaz de generarlo de una forma mucho más sencilla que con un Discord, un bot, un no sé qué, ya estamos hablando de que todo el mundo puede utilizar generación de imagen prompteada de una forma súper fácil, que a día de hoy no lo es. Sí, total. Y además o sea, tú has dicho una cosa muy importante, que es la barrera de entrada. Ya sabemos que en el caso de Midjourney, pues eso, te tienes que meter en un Discord, tienes que tipear de una forma un poco complicada y sin embargo aquí ya es un ecosistema que estás pagando de 20 euros que te están metiendo ya un modelo de texto y un modelo de imagen, ¿no? Entonces la patada ahí a la gente de Midjourney es importante y si la calidad de los resultados es muy pareja, quizá les pueda hacer bastante daño en ese punto. Y luego simplemente 2 detalles. Por un lado, el tema de la seguridad, que me resulta interesante en este punto, que sean los de OpenAI los que han dado cuando normalmente somos una startup y nos suda todo lo que vamos haciendo, pues aquí controlan la generación de contenido violento, adulto y de odio y tal, que bueno, que ya lo hacían con el modelo de imagen, pero hay más bloqueos en esa parte. Y también impiden que se pueda hacer peticiones a estilos de un artista vivo determinado, ¿no? Que eso ya lo hemos vivido en el caso de Midjourney, que nos daba ciertos modelos cuando poníamos nombre, pues eso lo están bloqueando también de cara supongo que a entrar en Europa o a ciertas legislaciones que sean más duras. Entonces, bueno, tiene muy buena pinta, veremos a ver las limitaciones, pero creo que la capa esa entre media de un modelo de texto puede ser muy, muy importante. Sin duda, yo creo que la revolución que vamos a vivir en unos meses cuando empiece a aparecer el multimodal y demás va a ser una barbaridad. O sea, si ahora mismo flipamos con todo esto, el típico ejemplo es que es una tontería, pero hacer una foto a tu nevera y escribirlo en chat que puedo cocinar con lo que tengo aquí dentro, es que es tan sencillo, tan fácil y eso es aplicable a tantos casos de uso, ya no solo en cosas domésticas, sino casos empresariales, que vamos a vivir otro boom, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y hay muchos, he estado esta semana leyendo artículos de Sequoia Capital y fondos de inversión grandes y tal, que hablan de eso, que estamos cerca del segundo boom de la inteligencia artificial en el corto periodo de tiempo, precisamente por esto, porque está todo avanzando a un ritmo que no es normal. Precisamente esta semana Microsoft hizo otra presentación en la que hablaban de Surface, que es la gama de productos que tienen ellos propia de portátiles y demás, y también metían un poquito de IA en esa presentación. Yo creo que ahora ya todo es Word e IA, Surface e IA, todo. Y bueno, ya han anunciado más de forma oficial, que ya lo sabíamos, pero han dedicado un espacio exclusivo a lo que será Windows Copilot, que en principio ya se ha empezado a hacer el release y hay ciertos usuarios que ya están probándolo, que es esta integración dentro del propio sistema operativo de lo que es GPT conversacional, que es capaz de interactuar con el sistema operativo. Curiosamente he visto esta semana también un repo por ahí que no lo tengo ahora mismo a mano, no lo había anotado en notas, que hace exactamente eso pero en Mac, que está bastante chulo, que le pones en la terminal, inicias una conversación y es capaz de cambiarte todos los ajustes del Mac por detrás. Entonces bueno, curioso como eso, Windows lo anuncia así a capa y espada y de repente hay alguien en su casa que dice, ostras, voy a hacer yo esto también, y consigue hacerlo en otro entorno. Y nada, ahora sí, vamos con las noticias, aunque ya hemos contado un montón, pero vamos con las que nos gusta un poco más profundizar. Arnau, ¿qué nos has traído esta semana? Vale, os traigo por seguir con el popurrí, os traigo una noticia, una micronoticia y luego la noticia. La micronoticia es que la semana pasada fue la semana pasada o anterior, no recuerdo, el Apple Wonderlust, que fue el evento de presentación de Apple, de los nuevos productos y demás, y no hubo ni una mención a IA. Ni una. En todo el evento no se dijo ni una sola vez IA, inteligencia generativa, inteligencia artificial, ni una vez. Sin embargo, dijeron que el iPhone 15 permitía la cancelación de ruido.
siendo Apple, imaginaros lo bien que lo va a hacer, ¿no? El desenfoque en retratos, el texto predictivo, que el Series 9 del Watch iba a impulsar con un sistema de 4 núcleos el aprendizaje automático, mejorando la precisión de Siri en un 25%. O sea, esta gente se está manteniendo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, me moló que era esperable también, pero moló que no dijeran nada y que de alguna manera sigan potenciando lo que seguimos diciendo todo el rato, que esto se trata de productos, no se trata de la tecnología en sí. Y ahora sí voy con la noticia. Es bastante chula y no hablamos mucho, es de Amazon, ¿vale? Amazon lanzó una cosa que se llama Amazon One, que es bastante... O sea, es que estos tíos tampoco pegan puntas sin hilo. O sea, básicamente utilizando inteligencia artificial y biometría, lo que van a hacer es que puedas generar dentro del entorno de Amazon gestiones con la palma de tu mano. Es decir, pago en tiendas, verificación de edad y entrada en lugares y todo eso sin necesidad de billetera o teléfono. Mola porque, primero, a nivel de privacidad, comentan que no vinculan mano a persona, sino mano a método de pago. Con lo cual es, oye, esta persona, luego al final te trazas para atrás y es súper fácil decir, vale, sí, esa persona tiene un método de pago, ¿quién tiene ese método de pago? Porque al final el dinero lo tienes que sacar de algún lado, pero bueno, en el artículo dicen que no lo vinculan. Pero a mí lo que más me ha gustado, y esa es la parte chula de la noticia, es que la mano es un desafío brutal, porque claro, tú tienes tu mano, sabemos que tiene una parte de identificación única y todo eso, pero por tono, por forma, por un montón de cosas, pero no te puedes permitir un error. Entonces, lo que hizo el equipo de Amazon fue utilizar inteligencia generativa para generar datos sintéticos, para entrenar ese mismo modelo. Entonces, eso es la parte chula. Es decir, y es un caso aplicado, es decir, sé que quiero hacer esto no es que tenga IA, sino que necesito IA para autoentrenar ese modelo, ¿no? Y al final dice que lo han utilizado ya en Whole Foods, en Estados Unidos, se han utilizado unos 3 millones de veces y la precisión es del 99,9999%. Entonces, nada, muy chulo, porque siempre hablamos de, oye, GPT-4 lo han cogido de aquí, de esta fuente, pero este caso dijeron, no, es que tenemos un desafío que obviamente a nivel de uso es súper claro, la mano no te la vas a estirpar, ¿sabes? Con lo cual el teléfono te lo puedes dejar, la mano no tal, pero la mano es tu mano, ¿sabes? Y además tiene 100 veces más precisión que el escaneo del iris. Entonces, mola mucho como quiero hacer esto, no tengo base de datos de usuarios, el usuario no me lo va a dar, no voy por la calle haciendo a la gente mapas de su mano, pues monto 3 millones de opciones, o sea, no, perdón, sí, 3 millones, no lo dice, millones de imágenes, disculpad, millones de imágenes de inteligencia artificial de palmas de mano para a partir de ahí hacer el trabajo inverso y decir, vale, ahora ya con eso soy preciso. Entonces, bueno, me gustó mucho la noticia y la solución de esta gente. Me ha gustado mucho, me ha hecho gracia porque yo suelo tener un problema que es que me lo dejo todo. Me dejo el móvil, me dejo las llaves y entonces tiendo en mi casa a poner una cerradura eléctrica, o sea, todo que me facilite. Y digo, qué bien, aquí no me podré dejar la llave. O sea, la tarjeta, ¿no? Y me ha venido a la cabeza un amigo que tengo que un día me dijo, no sé qué regalarle a mi padre de regalo de Navidad y dice, le voy a comprar una cosa que creo que le va a encantar. Y fue y le regaló unos guantes y resulta que el padre es manco. Y anda, que has pensado mucho en tu padre. Y estaba pensando aquí, un saludo para los mangos aquí en este método de pago, que creo que lo van a agradecer, les va a venir. Ya, pues sí. Sí. La verdad es que, claro, no lo había pensado. Estaba pensando todo el rato, qué guay, pero sí, es cierto. Va a haber una cantidad de gente que se queda a lo mejor un poco ahí excluida. Muy chulo la forma de entrenar esto, ¿no? Porque seguramente, y aquí pues sin saber exactamente cómo funciona, pero si han necesitado millones de imágenes para poder entrenar esto, conseguir millones de imágenes sin IA generativa debe ser una de las cosas más complejas que haya. O tienes que contactar con 1 millón de personas que te permiten, te autoricen, escanear su mano, no sé qué, no sé cuánto, lo cual te puedes tirar a lo mejor 2 años para recopilar esa información, o buscar por internet manos con imágenes de suficiente calidad que te permitan tal. O sea, es un gran ejemplo de cómo en este caso la IA generativa ha sido capaz de adelantar una tecnología que entendemos que sin esto no lo habría conseguido. O sea, es impresionante. A mí
me mola mucho cómo lo han desarrollado, lo que has contado, Arnau, porque me parece un gran caso de uso que seguro que es aplicable para muchas otras cosas. Esto a lo mejor es el primero, pero si ellos son capaces de hacer esto, a lo mejor empezamos a ver que otras personas utilizan generación de IA en masa para entrenar datasets que no podríamos entrenar de otra forma, tal. O sea que, jolín, muy chula. Voy yo con la mía. La mía en este caso no es tan chula, no es tan bonita, no es tan esperanzadora. Es una noticia que ha salido la semana pasada, es un 2x1, dos noticias en uno, y es que la semana pasada hubo una filtración de datos por parte de Microsoft, del equipo de Microsoft AI. Y bueno, se ha filtrado una barbaridad de información. Se están hablando de, no sé, 30.000 mensajes, muchos terabytes de información, claves privadas, contraseñas y demás. Y lo que se viene un poco a decir es que el equipo de Microsoft había alojado dentro de GitHub esta información privada con URLs y con usuarios, contraseñas con las que se podía acceder a este repo que utilizaban para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, y ha habido un equipo de hackers que se dedican a detectar vulnerabilidades y reportarlas para cobrar las recompensas, los bounties. Y este equipo de hackers, por lo que ha dicho es, hemos entrado y hemos visto 38 terabytes de información de todo tipo de usuarios y demás. Entonces, bueno, claro, es en este momento en el que estamos de datos, de tal, de cual, es súper grave que esto pase, y más a una empresa como Microsoft que estaba ahí pegando el petardazo y siendo súper conocida por la innovación, por correr, por equivocarse y luego pedir perdón y demás. Pues bueno, pues que salga este mensaje ahora mismo es bastante como que desesperanzador, ¿no? Les ha caído una buena, Internet se ha vuelto loca con esto, y al día siguiente, curiosamente, que seguro que no tiene nada que ver con esto, OpenAI ha sacado una noticia, un artículo en su página web anunciando que van a realizar una convocatoria para formar un equipo de Red Team. Para los que sepan de ciberseguridad, en ciberseguridad hay dos modalidades normalmente de trabajo de la forma más general. Está el Red Team y el Blue Team. El Red Team es el equipo que intenta penetrar en un sistema, intenta hackear el sistema, y el Blue Team es el equipo que intenta defenderse de ese ataque. Entonces, al día siguiente de que a Microsoft la hackeasen, entre comillas, pues OpenAI ha empezado a intentar formar un equipo de Red Team con un sistema de bounties, de recompensas y demás. Entonces, bueno, es curioso como son los dos aliados, pero en este caso el que se limpia un poco la imagen y el que no sale damnificado es OpenAI, y el otro es el que recibe todos los palos, y de momento no han tomado cartas en el asunto grandes sobre esto. Pero bueno, me gusta eso, que OpenAI ya va como un paso más adelante, aprendiendo de su hermano mayor. Todo lo que le pasa a ellos, pues van tirando. Entonces, bueno, veremos cómo va avanzando esto, pero seguro que a Microsoft alguna le va a caer, alguna legal, por el filtrado de esta información, porque 38 terabytes de datos no es cualquier cosa. Yo al final pienso que, me parece interesante es eso, cómo, no tiene mucho que ver con tu noticia, pero tiene que ver en el sentido de qué poco se nos olvida, y al final lo poco como usuarios, ¿no? O sea, hateamos uno, hateamos el otro, y al final seguimos usándolo todo, ¿no? Entonces, que al final sí. Ha pasado esto y nadie va a cambiar el que te está usando Azure no va a decir, pues mira, se ha filtrado, que quizá algunos sí, y me parecería una reacción razonable. Sin embargo, mi sensación es que muchas veces los cambios estos de los costes estos implícitos a cambios y demás no nos dan no nos dan tan fuerte como para decir, bueno, pues cambio. Bueno, me parece curioso. Sí. Muchas veces yo creo que deberíamos ser más conscientes a veces de algunas cosas que hacemos. Para echar esta noticia, lo que tú acabas de decir, ¿cuánta gente de verdad va a dejar de utilizar Azure porque esta gente haya filtrado 38 terabytes de información?
poca. O sea, poco impacto van a tener. Si fuese una empresa poco conocida, yo qué sé, si por ejemplo Anthropic hubiese liberado 38 gigas de los datos que ha utilizado para entrenar Cloud, Anthropic se muere ya al día siguiente, chapa, cierra porque tal. Pero bueno, como en Microsoft, pues le permitimos el error. O como Google ha sacado BART y es malo, pues esperamos que en algún momento haga un BART que sea bueno y le permitimos que sea malo durante un tiempo. Es como que a estas grandes corporaciones les damos un poco más de cancha, ¿no? Yo creo que también está el impacto de lo que estás perdiendo. O sea, al final, si se libera tu clave de usuario, tu login de algo como ChatGPT, pues dices, pues bueno, pues se ha liberado, mañana cambio la clave y ya está. Si estás en una página de dating de, yo qué sé, de infidelidades y se libera, pues te jode la vida. O sea que Sí. creo que también el impacto de lo que se está liberando influye bastante. Pero sí que es verdad que las grandes empresas salen mejor paradas siempre de este tipo de golpes. Vamos con tu noticia, Álvaro. Venga, pues nada, mi noticia no es la más relevante que hay de la IA de esta semana, seguramente sea alguna de las que ya hemos comentado, pero me ha gustado mucho. También quiero rescatar un poco la empresa que hay detrás o la fundación que hay detrás, porque todas las noticias que he leído relacionadas con el tema se quedan mucho en la parte técnica y sacan poco la parte más humano, más interesante que hay detrás. El titular de la noticia es: los médicos de Madrid usarán ChatGPT médico para diagnosticar enfermedades raras y empezarán en la atención primaria. ¿Vale? Es un sistema que parece ser que es pionero en la Comunidad de Madrid, que van a integrar una variación de ChatGPT que es DXGPT y lo van a usar para hacer diagnóstico de enfermedades raras. ¿Vale? Las empresas que hay detrás está Microsoft, evidentemente la Comunidad de Madrid, y luego hay una fundación sin ánimo de lucro, que es la que ha montado todo esto, que es Fundación 29. Me interesa hacer un poco eco de esta fundación, porque es que yo todas las noticias que he leído de esto, o sea, la he oído y la he leído en un montón de sitios y no hablan nada de la fundación, y creo que es la parte realmente interesante. Es una fundación sin ánimo de lucro, como os comentaba, que lo que busca es empoderar a los pacientes con datos y ayudar a los médicos y a las instituciones. ¿Vale? Esto me parece muy interesante, sobre todo el concepto que tienen detrás, que es, oye, vamos a darle información a los pacientes para que sepan o intenten afinar un poco los problemas que tienen y vayan con una serie de conocimientos o de datos a hablar con el médico. Hay muchas veces que es que vamos a hablar con cualquier médico a tumba abierta sin ningún tipo de conocimiento, y creo que este empoderamiento me parece muy, muy interesante. Y sobre todo, además, en un punto como las enfermedades raras, que creo que hay muy poca información, o la gente que pase por este tipo de problemas tiene que estar como muy desvalida, ¿no? Creo que un recurso así para este tipo de colectivo me parece muy interesante. Y se llama Fundación 29 porque el 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Entonces, bueno, simplemente ahí rescatar un poco eso, que creo que es interesante. Como apunte, que esto lo han sacado por algún lado, pero creo que lo han sacado muchas veces fuera de contexto, que es en la descripción de la web, dice que este modelo no debería tener un caso de uso médico. Claro, o sea, creo que hay que entender cuándo y cómo se está aplicando. Entiendo que la finalidad evidentemente es médica, pero tú lo que no puedes hacer es irte a la web, poner tu problema y decir, hostias, tengo Parkinson, y ya está, y saltan todas las alarmas, ¿no? Entiendo que esto es un recurso que van a poder usar los médicos para agilizar ese proceso, ¿no? Ese copiloto que ayude al médico a intentar llegar a una serie de datos con una base de conocimiento que quizá no tiene, o que le puede ayudar a adquirir ese conocimiento de una forma más rápida. He leído muchas veces la noticia esta de ¿por qué lo están usando si está diciendo que no está recomendado para usos médicos? No, o sea, entiende el contexto de para qué se está usando esto y entonces tiene coherencia todo el proceso, ¿no? Y bueno, simplemente como puntos interesantes que dan, es que muchas de las enfermedades raras tardan un promedio de 5 años en ser diagnosticadas. Claro, imaginaros una enfermedad rara que encima es muy agresiva, 5 años lo mismo es la mitad de tu vida. Entonces creo que aquí es un caso de uso de la IA
muy interesante, que creo que quizás se ha tocado mucho por la parte de tecnología, pero menos por la parte más humana o el proyecto que hay detrás, y por eso lo quería traer. Sin duda súper relevante, todo esto es una pasada y va a cambiar también la medicina como la concebemos a día de hoy. También esta semana han salido muchos artículos sobre cómo Google está avanzando en las detecciones de cánceres prematuros y todo esto. Y bueno, es difícil muchas veces hablar de esto porque, claro, como es teórico, ¿no? No sabemos exactamente hasta qué punto llega, es muy difícil sacar ahí conclusiones. Pero vamos, que va a tener un impacto en todo esto es claro y esperamos que llegue lo antes posible. Entonces, bueno, ver noticias como esta y ver gente, por ejemplo, en este caso la Comunidad de Madrid, que han se pasado adelante y empiezan a utilizarlo, aun a riesgo de críticas o de imagen o de lo que sea, desde luego es algo positivo siempre para la gente y muy bien por ellos. Sí. A ver si otras personas, otros estamentos toman ejemplo. Bueno, pues ahora sí, finalizadas las noticias, las 35 noticias que hemos traído hoy, vamos con el tema de la semana. Esta semana queríamos hablar un poco sobre cómo estamos utilizando estas tecnologías, todo relacionado con IA generativa a la hora de programar. Programar no siempre es programar código. Arnaud nos va a contar, por ejemplo, cómo utiliza App Scripting, BigQuery y todo esto. Entonces, bueno, dentro de este conjunto, dentro de esta área, este es uno de los trabajos que más impactado se ve, precisamente porque es generación de texto, en este caso lenguajes de código. Pero, por ejemplo, igual que hace un par de semanas hablábamos de que Matías de monos estocásticos había perdido su trabajo porque la generación de texto, en este caso escrita, redacción, también estaba siendo muy impactada, pues bueno, son dos sectores claramente impactados. En este caso, la semana pasada Pau dijo una cosa que cuando hicimos la entrevista, que yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, totalmente en desacuerdo, perdón, que es que él dijo que los programadores iban a desaparecer o pobrecitos porque se les iba a tocar mucho su trabajo. Yo aquí tengo una opinión totalmente diferente y sí que creo que a día de hoy los programadores a nivel unitario van a perder el valor que tienen ahora, porque a día de hoy es muy difícil conseguir programadores, gente experimentada, y precisamente estas tecnologías lo que hacen es que esa experiencia se alcance mucho más rápido porque te permite avanzar una barbaridad, de forma que antes te costaba desarrollar tus habilidades o aprender. Ahora mismo desarrollar y aprender es súper fácil, que es una de las cosas que estoy viendo yo en mi día a día y que estoy programando, lo he dicho muchas veces en el podcast, estoy programando como nunca, no pensaba que iba a poder hacerlo sin necesidad de voy a volver a programar, voy a parar de hacer todo lo que estoy haciendo y durante los próximos 6 meses voy a ponerme otra vez al día después de estar 10 años sin programar. Pues no me está pasando, al contrario, estoy haciendo cosas productivas, que tienen calidad, que es un buen software y encima estoy aprendiendo y poniéndome a ese nivel que debería haberme puesto. O sea, me parece que para ese punto de aprender y desarrollar a la vez, creo que eso antes no existía y es fundamental. Sobre todo la capacidad que tiene de que lo hagas solo. Así como yo necesitaría de compañeros para desarrollar todo lo que desarrollo, aquí no. Necesito de un chat, de una inteligencia artificial que me ayuda y es mi compañero, es mi copilot en todo esto. Entonces, bueno, la idea que tenemos es la de comentar un poco cómo trabajamos en nuestros días y luego comentar algunas herramientas que utilizamos para que tanto personas que ya lo estén haciendo pues conozcan más herramientas, personas que no lo estén haciendo puedan introducirse a este mundo. ¿Queréis empezar vosotros con vuestra experiencia en cómo estáis desarrollando y demás? Perfectamente. Yo no soy desarrollador, eso es lo primero. Y cuento un poco lo que yo estoy viendo. Es decir, yo no soy desarrollador. En el tiempo que empezamos este podcast o en el tiempo, digamos, de 2023, yo he programado cosas en Python. Ahora, que no quede esto de sobrado, porque ahora lo voy a recortar, ¿no? Pero he programado cosas en Python, he desarrollado webs completas, o sea, he ejecutado, lanzado webs con front y back, MongoDB, Tailwind, Mailgun, Next.js, con ayuda o sin ayuda. Es decir, a lo que yo me refiero es, yo creo que una cosa que me está pasando a mí es que
hay mucho concepto y parece una tontería, pero yo no había sido capaz nunca de levantar un servidor en local. Parece una chorrada para el que sea desarrollador, pero porque no conocía Bash, no estaba familiarizado con la terminal, no sabía cómo acceder y levantar un enview, o sea, cómo instalar, o sea, un montón de cosas que es en el NPM. Y yo a lo que me estoy viendo es que tengo un copilot, como decía Víctor. Es decir, para el que no es desarrollador, no me voy a convertir en desarrollador, pero la posición que yo estoy tomando, y por ejemplo, es un caso que nos está pasando a Álvaro y a mí en otra empresa, que estamos en un punto en que queremos probar un proyecto. Ese proyecto que queremos lanzar, no, claramente las tecnologías que estamos más habituados, de las historias que hemos hecho Álvaro y yo juntos, desarrollando nosotros, que es más WordPress y hemos hecho alguna cosa en Rails y demás, no queremos esa tecnología. Pues nos estamos encontrando que la posición que estoy tomando yo, por ejemplo, que es un poco que estoy gestionando esta parte, es he encontrado un stack de desarrollo, porque aquí todo el mundo no sabe si Angular, si React, y acabas un poco como la jaca de la gaba, ¿no? Que no sabes por dónde tirar. La posición que estamos tomando es, oye, yo, Arnau, intento hacer algo hasta cierto punto, hasta donde pueda, pero que ya va a permitirme a mí hablar con un desarrollador, con un freelance y decirle, tengo todo esto, ahora remátamelo. La diferencia que nos había pasado en el pasado era, tenemos este proyecto, tenemos este sketch, oye, desarrollador, móntamelo. Ah, pues yo te lo hago en Rails. Y básicamente en el pasado, este proyecto de Rails lo terminamos vendiendo, lo cual fue una suerte, pero es que además no encontramos desarrolladores, con lo cual nos vimos un poco cogidos por la parte baja. ¿Sabes? Entonces, la posición que, por ejemplo, yo no desarrollo, pero sí me estoy metiendo cada vez más y mi posición ya no es de un tío naif que se tiene que fiar de un desarrollador, sino que yo puedo desarrollar cosas, puedo montar lógicas, puedo preguntar, oye, ¿React es una buena tecnología o debería de moverme con Angular? Ya esas preguntas ya para mí eran válidas. Oye, MongoDB lo está petando mucho, pero hay mucha gente que está trabajando con bases de datos relacionales. Es mejor, o sea, yo me estoy poniendo en mi posición, que no es de desarrollador, en una posición mucho más cercana al desarrollo y en la que no me estoy quitando miedo. Es verdad que hay problemas a día de hoy con comprensiones completas de código. Eso es verdad que es un problema, ¿no? A día de hoy. Es decir, oye, tengo una aplicación con muchas dependencias, yo hago una cosa, ¿esto funciona sí o no? Sabemos que la IA va a responder, pero no tiene por qué funcionar. Y ya entonces es cuando queda el conocimiento experto de lo que decía Víctor. Es decir, claro, la IA responde, pero tú no sabes. Y como tú no sabes, te quedas un poco ahí perdido. Entonces, en algo súper pequeño, creo que ya hay una posición donde la gente cualquiera puede desarrollar, de cualquiera me refiero, no técnicos, puede desarrollar. Ejemplo, collabs de Python, yo os digo, yo no soy desarrollador y he hecho cosas con Python que no creía que fuera a poder hacer, más o menos difíciles, ¿eh? Y ahora estoy en un salto más, donde me estoy atreviendo con una interfaz, en este caso un full stack, sin haber hecho un bootcamp de 60.000 pavos o de 6.000 o no sé cuánto, en el que estoy haciendo la web, la subida a producción está activa con DNS, o sea, se puede acceder, base de datos en Mongo y todo eso en 2 horas. Ahora, de aquí al salto de lo que yo busco, probablemente no llegue. Pero quizá en costes económicos de cara a un freelance, la diferencia para mí ha sido gastarme 30.000 euros o gastarme 2.000 en ajustes finos, ¿no? Y luego yo todo eso puedo volver a pasar sobre lo que haya hecho el tío y revisar ese código. Oye, mira, depúrame este código, hazme la parte de test al respecto. Entonces, yo no sé cuál es mi posición. Ojalá cuando hablemos de aquí muchos más episodios yo diga, oye, ya esto lo he montado yo solo. Pero para mí se me ha abierto un mundo por el cual yo veía que solamente haciendo un bootcamp podía ir, digamos, yo por el tiempo que tengo, ¿no? Y porque el mundo de YouTube se me hacía demasiado vasto, ¿sabes? O sea, ¿qué tecnología, por dónde empiezo? Y ahora estoy atacando algo completamente completo, front, back, servidor y base de datos, gestión de APIs, y no me siento perdido. Entonces, no sé si he filosofado un poco mucho, pero para mí está siendo un salto cuántico. Está perfecto. Yo es lo que siento, es lo que tocas de decir. Estás avanzando y no te sientes perdido. Que eso con cualquier otra forma de aprender, otra forma de tal, es muchas veces lo que más cuesta. Yo recuerdo cuando yo estudiaba programación
yo programaba y yo no entendía lo que estaba haciendo, pero ni de coña al principio. Y hasta que de la noche a la mañana de repente mi cabeza hizo clic y entendí lo que era un objeto y lo que era almacenar datos y no sé qué, y entonces empecé a entender lo que estaba haciendo. Pues eso yo aquí no lo estoy viendo, al contrario, es que estoy viendo una facilidad en el aprendizaje, en esa comunicación, como tienes que escribirlo, tienes que leerlo, al final es como si estás trabajando porque estás desarrollando algo que tiene un valor, pero a la vez estás manteniendo una conversación con algo que te está entrando directamente en la cabeza. Entonces es que es una forma de aprender que yo nunca había experimentado, que es la de ser productivo desde el día 1 y aprender desde el día 1. Pero normalmente en un proceso de aprendizaje o eres productivo o estás aprendiendo, pero aquí es una mezcla de ambas y por eso me parece flipante. Álvaro, ¿tú qué tal? Buenísimo apunte ese, Víctor. Perdona, el de aprender haciendo, porque es que digo, me ha encantado porque creo que es lo que yo siempre me ha pasado. Yo ahora mismo estoy en un punto de mi vida en que no me puedo permitir no avanzar porque tengo muchas cosas que hacer, entre familiares, de trabajo y todo eso. Entonces, un caso de uso de empresa en el que recae en mí una decisión importante, veo que soy yo el que pueda abanderar algo y decidir, oye, ese es el stack, esa es la demostración equipo de por qué creo que es un buen de esto es lo que he conseguido avanzar, que la otra manera es, oye, equipo, dadme 3 meses para que aprenda, ¿sabes? Y de aquí 3 meses hablamos. Entonces esto me está pareciendo un salto cuántico y me ha encantado esa frase de aprender haciendo, porque eso es muy raro generalmente. Aunque es muy habitual lo de aprender haciendo, no es coger un Paint, no, diseñar un Paint, haces ya, no, oye, cosas finales bonitas, agradables o cosas que tengan cara y ojos bien desplegadas. Entonces, me ha gustado esa reflexión. Sí, hay un apunte. O sea, yo creo que aquí es donde más identifico eso del Arnau del salto cuántico. O sea, yo recuerdo en la carrera haber estado con mogollón de asignaturas de programación y yo tengo recuerdos de haberme tenido que aprender de cabeza algoritmos completos. O sea, 2 páginas enteras del todo el código del algoritmo para haberlo escupido en un examen. Y fijaros lo inútil que es eso y el poco sentido que tiene, ¿no? Cómo ha evolucionado esta parte formativa y a todos los niveles. Ya no solo que eso solo me valía para aprender, o sea, para aprobar el examen, sino que luego cuando haces un salto profesional y vas a una empresa a trabajar, ¿qué sentido tiene eso? Sin embargo, si tú estás con un copiloto aprendiendo, avanzando, practicando y dándole un uso, creo que es súper potente. Y yo en esta línea lo que estoy trabajando, o sea, yo sí que vengo de un perfil más técnico, pero sí que es verdad que mi perfil más técnico lo he ido dejando mucho más atrás con el paso del tiempo porque me he especializado en un área que no era necesario este punto tan técnico, ¿no? Yo hice ingeniería informática, me especialicé en la parte de sistemas, estuve trabajando de programador y de gestor de sistemas durante unos años, pero después de eso descubrí el SEO, me fui a la parte del marketing y poco a poco sí que he hecho SEO técnico, sí que has llevado una parte más técnica, pero no estás programando ni estás haciendo una parte más, pues eso, más de programación del día a día. Entonces, yo en mi día a día sí que acababa haciendo algún script, acababa montando algo, pero al final llegas a un punto en el que dices, joder, no tengo soltura, no estoy acostumbrado a estar pegándome con el código todos los días y quizá lo que ahora tardo 10 minutos, antes me tiraba 2 días. Y decía, ¿acabo haciendo la tarea repetitiva de una forma automática? Sí, pero era un proceso muy largo o me acababa costando tanto desarrollarlo que no me salía a cuenta. Sin embargo, con este salto de usar la IA para generar código, a mí se me ha abierto un mundo. O sea, ahora mismo me paso mogollón de horas programando scripts en Python, por ejemplo, para hacer funciones que necesito para cualquiera de las tareas. O acabo pasando por montar algún script para hacer análisis de datos, para facilitar cualquier tipo de estudios. Entonces, para mí el salto, teniendo un perfil más técnico que el de Arnau, que luego al final se han equiparado por la evolución del tiempo, sí que creo que llegamos al mismo punto, que es, tengo un copiloto que me está ayudando, que me está haciendo aprender y que me está optimizando muchísimo el tiempo. Entonces, bueno, creo que hemos acabado en un punto muy, muy, muy similar. Totalmente.
os cuento, por ejemplo, yo como trabajo cuando estoy programando. La idea es un poco eso, que os vamos a ir contando cositas sobre nuestro día a día, herramientas y demás. Yo normalmente como trabajo, yo a día de hoy solo estoy utilizando como herramienta principal pues Visual Studio Code, que es el IDE de desarrollo más popular. Ahí tengo instalado GitHub Copilot. Tengo dos versiones, la versión la estándar y la versión de Copilot X, que está en una fase beta todavía, y la verdad es que estoy utilizando más la estándar que la de Copilot X. Me parece un poco más chula por el rollo este que precisamente lo comentamos la semana pasada, que Copilot X está pensada para autogenerarte, hacerte sugerencias de código mientras estás programando, que ahora entraré luego un poco en detalle en eso. Y Copilot X está un poco más pensada en interfaz gráfica, puedes preguntar, puedes hacer tal, y como yo por otra parte suelo tener ChatGPT 4, que esto es muy importante, abierto, y si no, tengo TippingMind, que es otra que comenté hace un par de semanas, pues con eso me voy apañando. No necesito dentro del IDE esa ventana conversacional. Una cosa que sí que he notado desde que salió GPT, en concreto GPT-4, yo no he vuelto a buscar en internet una resolución de un problema, no he vuelto a ir a Stack Overflow a buscar algo o no sé, o buscar cómo hacer no sé qué, no sé cuántos en Python. No he vuelto a hacerlo nunca. Creo que ahí las páginas web de generación de código, o sea, de resolución de problemas de código, si los usuarios generales están haciendo lo mismo que yo, tienen que estar notando muchísimo bajadas de tráfico, que bueno, ya hemos hablado muchas veces de Stack Overflow y de que están intentando paliarlo con algunas acciones. Entonces, ¿cómo mi flujo de trabajo? Yo normalmente estoy desarrollando algo que algún día comentaremos aquí en el podcast, que es Guru Assistant, que es una herramienta de inteligencia artificial que queremos utilizar dentro de GuruWalk y luego comercializarla. Y entonces, bueno, pues dentro de esa herramienta pues tengo diferentes módulos. La parte toda de back la tengo hecha en Python y la parte de front la tengo hecha en Vue, que es JavaScript. ¿Qué pasa? Python, por ejemplo, me va de locos porque utilizo un framework que se llama FastAPI y FastAPI es súper sencillo de utilizar y sobre todo lleva establecido muchos años. Entonces, ChatGPT tiene mucho contexto sobre este framework, por lo tanto, responde súper bien. Vue, cuando yo empecé a utilizar Vue en la parte de front, justo la fecha de lanzamiento de Vue 3, que es la versión que yo utilizo, es cuando OpenAI corta el dato, los entrenamientos. Entonces, en ese momento, Vue 3, como estaba en una fase de lanzamiento, en una fase beta, sigue desarrollándose y entonces hay muchas cosas de Vue 3 que GPT te propone y que te propone mal. Entonces ahí, por ejemplo, es algo que sí que noto muchísimo. Con Python, cualquier duda que hago, y en concreto FastAPI, va súper bien, pero en Vue me cuesta muchísimo muchas veces que me responda bien. Vue me cuesta sí que tengo que irme más a veces a foros o a la documentación oficial. Para no seguir monopolizando, luego sigo hablando yo, vamos así un poquito dale, a casi... Para mí está siendo interesante, Víctor. Sí, me dale. tiro yo todo lo que tengo y Dale, luego dale. vamos... Vale, Sí. pues entonces, lo que suelo hacer en documentaciones así súper nuevas o cosas en las que es imposible que OpenAI tenga información al respecto, como por ejemplo formas de trabajar privadas en cuanto a, oye, ¿cómo están montados los servidores de GuruWalk? Pues lógicamente yo no puedo hacer una pregunta, oye, para levantar este servidor, ¿qué tengo que hacer? No sé qué, no sé cuántos. Pues entonces lo que tenemos es documentación privada normalmente. O en casos de Vue, la documentación oficial actualizada existe en Internet, pero en este caso OpenAI no tiene acceso a eso, por lo tanto no puedo hacer consultas al respecto. Entonces ahí lo que utilizo es LangChain, que tiene... LangChain es el framework que está pensado un poco para ser capaz de conectarse con la misma forma de trabajar a todos los modelos diferentes generativos de texto, en este caso, todos los LLM,
Y LangChain tiene una cosa que se llaman los loaders. Los loaders son módulos que están pensados para obtener información de determinados sitios y cargarlos dentro del sistema, lo mismo, haciendo que todo sea uniforme, de forma que tú puedes tener loaders de diferentes fuentes de información y luego lo metes todo en una base de datos vectorizada y aunque las fuentes de información eran diferentes, todo lo unificas y entonces puedes hablar con eso. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que LangChain, el mismo LangChain, que es súper nuevo, no, está en una versión 0.20 y pico, por tanto salen releases nuevas todos los días, literalmente, y meten funcionalidades a cascoporro. Muchas de las funcionalidades también las quitan porque se dan cuenta de que ya no hace falta algo y que tú estabas utilizando, y entonces muchas veces vas ahí perdido de, ostras, estoy utilizando algo que llevan 2 meses, 3 meses desarrollando, por lo tanto no para de cambiar, no para de mutar, y yo estoy utilizando esto en un código productivo, por lo tanto para mí es algo crítico que eso funcione bien y tengo que estar al tanto y tengo que estar al día. Entonces puedo leerme la documentación todos los días o puedo utilizar una inteligencia artificial para esto. Lo que yo hago con LangChain y con Vue es, utilizando el loader del propio LangChain, cojo el repositorio de GitHub en el que está almacenado el código y vectorizo todo el código de LangChain. ¿Qué consigo con eso? Que en una base de datos tengo todas las funciones de cómo funciona LangChain por dentro especificadas y bien definidas. Y lo mismo con Vue, por ejemplo. Entonces, cuando yo le hago una consulta a GPT por detrás, en concreto, oye, ¿cómo puedo hacer esto en LangChain? Como tengo acceso directo a cada una de las funciones en esa base de datos vectorizada, LangChain le pasa como contexto esa función en concreto y entonces me dice, mira, la función perfecta para hacer lo que tú necesitas es esta y funciona de esta forma. Porque el texto, el código, los modelos LLM los entienden perfectos. Entonces, para cosas súper nuevas, utilizo LangChain y bases de datos vectorizadas, que además es algo que comentó Daniel Ávila cuando vino en su podcast, que él en Houdini, que es el software que está intentando montar precisamente para esto, para vectorizar información en gran escala para empresas, él lo utiliza, que él tiene su LangChain metido ahí dentro y entonces las consultas no las hace en el front de ChatGPT, las hace en el front de Houdini en este caso. Yo tengo lo mismo, pero con otro front diferente que me hice en Vue en su momento. Entonces, cosas en las que no es importante la temporalidad, utilizo el front de ChatGPT. Cosas en las que eso cambia, utilizo mi front propio con la base de datos vectorizada en LangChain, con las diferentes fuentes de información. Y luego me encuentro a veces la casuística en la que el front de ChatGPT no me resuelve la problemática. Y no me resuelve la problemática porque es muchas veces demasiado compleja o tiene demasiada extensión. Entonces, cuando eso pasa, me voy a TippingMine, que es otro, que esto ya lo comenté en otro episodio, es un front que se conecta a diferentes modelos, entre ellos GPT-4, si tienes acceso a la API de GPT-4, y entonces te consume directamente por tokens. Yo, a dato anecdótico, llevo gastado solo en esta parte, porque encima te sale el coste, 70 pavos. Te gastas al día, no sé, 15, 20 euros y te pasas el día trabajando con eso. Entonces hay que ser selectivo de cuándo lo estás haciendo, porque si te pasas un mes trabajando con eso, al final te vas a gastar 400 pavos solo con hacer esas consultas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es súper importante. Cuando nosotros consultamos código, el código es muy largo, es mucho más extenso que una pregunta corta. Entonces, si yo quiero pasarle código de ejemplo, estoy utilizando ventanas de contexto muy grandes. GPT-4 en el front siempre va a utilizar un contexto más pequeño y aquí entiendo que como la suscripción no se basa en un conjunto de tokens, sino es un pago mensual, ellos intentan siempre hacerte las respuestas más escuetas para que a ellos les cueste menos generarlas. Con la API es todo lo contrario, a la API te cobran por extensión, por lo tanto se pueden permitir el lujo de hacerte respuestas súper largas. Entonces, cuando algo es muy complejo y muy largo, lo pido por la API, sabiendo que me va a costar más dinero, pero sabiendo también que la calidad de la respuesta va a ser mucho mayor y mucho más extensa. Cuando necesito algo corto, conciso, me voy al front de ChatGPT, GPT-4. Si GPT-4 no está disponible, ni siquiera lo pregunto porque una vez has probado esa droga, no quieres volver a una droga un poco más mala.
Otros consejos rápidos que tengo. Una cosa que me pasó al principio es que me flipé en exceso y no paraba de pedirle funciones. Oye, hazme esto, y ahora hazme esto, y ahora hazme esto, y ahora hazme esto. Y cuando me di cuenta, a la semana había hecho un código así de grande que no sabía cómo funcionaba. Había generado un montón de funciones que no me acordaba de su nombre, que no sabía no sé qué, que no sabía no sé cuántos. Creo que es muy importante, si estáis empezando a programar o si ya estáis programando, que pidáis función a función y de verdad no queráis acelerar en exceso. Que la respuesta que os da GPT la leáis entera y entendáis de verdad qué es lo que os está dando. Y cuando la metáis en vuestro código y la acopléis a vuestro código, entendáis por qué lo está haciendo y modifiquéis los nombres de las funciones que os genera ChatGPT para que sean funciones con nomenclaturas acordes a cómo funciona vuestro sistema. Por ejemplo, si yo en Google Assistant estoy trabajando con el concepto de los threads, que son los hilos de Gmail, pues yo le digo a ChatGPT, oye, mira, tengo un hilo y quiero que me conteste. Pues OpenAI me va a generar, GPT, perdón, me va a generar una función que se llame crea un hilo de no sé qué. Pues si yo meto eso en mi código, eso ya no tiene sentido, porque dentro de toda mi aplicación eso se llama thread. Y OpenAI me lo ha llamado hilo. Y la siguiente vez que lo consulte, a lo mejor no utilizo hilo y utilizo la palabra email o ticket o consulta. Y entonces ya dentro de la aplicación deja de tener todo contexto, deja de tener sentido y el mantenimiento en el largo plazo es más difícil. Entonces, cada función que pidáis, analizarla, leerla y no es copiar y pegar, es copiar, pegar, leer, analizar y si hay que modificar cosas, modificarla antes de empezar a utilizarla. Y sobre todo ir despacio en ese aspecto porque ya estáis ahorrando mucho tiempo haciendo eso como para que encima querer acelerar más y ir tirando funciones a saco sin saber realmente lo que hacen. Luego, para mí, súper importante, cuanto más pequeñas las funciones que pidáis, mejor. Esto es algo que funciona muy bien. Las cosas etéreas, quiero desarrollar una aplicación de no sé qué, no funcionan. Lo que funciona es, oye, te voy a pasar por parámetros el cuerpo de un email y quiero que le quites los acentos, los puntos y sustituya los espacios por barra bajas, porque mi sistema funciona así. Me lo estoy inventando, pero bueno, para que se entienda el contexto. Entonces, te va a devolver una función perfecta de 3 líneas que hace exactamente eso y eso no puede fallar. Y si encima quieres decirle, y ahora me generas un test para que comprobar esto, tal, eso es perfecto porque tú coges, te vas a tu código, la pegas donde tiene que estar y eso va a funcionar siempre porque es algo súper pequeño, súper localizado, que tiene una funcionalidad muy clara y que es muy difícil que eso en largo plazo funcione y sobre todo que dejes de tener el contexto, de que entiendas cómo funciona. No pidamos cosas grandes, pidamos lo más pequeño posible muchas veces. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Respecto a esto, cuando yo hablo con las inteligencias artificiales, me gusta mucho hacer como que cada mensaje que estoy mandando a nivel de programación es un mensaje nuevo, es como si no hubiese hablado antes. Ignoro el contexto anterior. Porque lo mismo, la extensión de estas peticiones suele ser bastante grande, por tanto es muy habitual que sin que nosotros lo sepamos, la máquina está perdiendo el contexto de la conversación que estamos teniendo y entonces si asumimos que tiene ese contexto anterior, estamos cayendo en el error porque a lo mejor ha dejado de tenerlo. Entonces, cada nuevo mensaje que yo mando, para mí es como si hubiese empezado la conversación totalmente desde cero. Nunca le digo, oye, la función que me has mandado antes, no. Si me ha generado una función, yo la he modificado, la he puesto en mi código, cojo esa función y se la vuelvo a pedir. Vale, ahora, en esta nueva función quiero que me generes un test de no sé qué, no sé cuántos. Y así te aseguras de que no se está inventando cosas, está trabajando sobre algo que te acaba de dar. Lo dicho, en ChatGPT, front ChatGPT, el contexto es menor, por lo tanto, ahí se ve mucho más acentuado. Conexión directa a la API, hay diferentes modelos y ahí es un poco mayor la ventana de contexto, por lo tanto, no es tan necesario hacer esto, pero yo lo recomiendo siempre para que no tengas dudas nunca de, oye, esto me lo ha generado porque se lo acabo de pedir o porque antes había generado otra cosa parecida. Luego, a nivel de esa misma petición, yo siempre, como cuando hago los prompts, que eso es una cosa precisamente que se cuenta en el curso de ChatGPT, intento pasar una información como contexto e intento pasar un objetivo a cumplir y luego el formato, ¿no? Es como un patrón mental que intento seguir para que todas las contestaciones del LM sean lo mejor posibles. Pues en este caso, el contexto, siempre intento pasarle el modelado de lo que estoy trabajando. Modelado de la base de datos, modelado de los objetos que estoy modificando, modelados de lo que sea. Entonces yo le digo, oye, mira, estoy haciendo esto, este es mi modelado de la base de datos. Entonces pasas las tablas con todos los campos que tiene dentro, con los tipos de campos que tiene dentro. Y después dices, quiero hacer una función que modifique de la tabla esta y el campo este, que me haga, que me los unifique para luego insertarlo en tal sitio. Vale, pues eso es
es que no puede fallar, es imposible que falle, porque le has dado contexto, le has dado una misión y encima le has dado un formato en el que quieres que te responda. Y encima, pues como estás haciendo la petición de nuevas, no te está cogiendo el contexto anterior y no se puede inventar las cosas. Eso es, para mí, es fundamental. Y es un coñazo muchas veces porque en cada pregunta que yo le hago a ChatGPT, copio el modelo de datos, copio el código, copio la función y se la pregunto. Pero la efectividad de la respuesta es una pasada. Y aunque dé pereza copiar y pegar un montón de veces, que luego yo, por ejemplo, tengo rollos de estos de histórico de clipboard y voy haciendo con comandos, voy metiendo ahí esas cosas. Entonces, al final vas cogiendo agilidad y todo eso, pero estás ahorrando un montón de tiempo en la generación de código. Entonces, que no te dé pereza hacer preguntas largas al modelo, porque cuanto más largas sean tus preguntas, mejor sea tu respuesta. Y creo que solo me falta una cosa. Sí. Vale, que es muchas veces cuando el proyecto escala, a mí me gusta mucho tenerlo todo muy organizado dentro para saber dónde estoy. Cuando tienes 4 archivos es muy fácil decirle a ChatGPT, oye, tengo este archivo, este archivo, este archivo. Cuando tienes 50, cada vez escribir, oye, tengo este archivo, está dentro de esta carpeta y no sé qué, no sé cuántos, es muy complejo. Entonces hay un comando, tanto en Windows como en Linux, en Unix, en Mac, que es el comando tree. Creo que en Mac hay que instalarlo, es un paquete aparte, pero lo que te hace es que te pinta de un directorio, te pinta la arquitectura de todo el proyecto. Entonces, yo muchas veces como contexto, cuando quiero que ChatGPT me ayude a reorganizar mi proyecto, a mover cosas, le paso el árbol de cómo está montado todo un directorio, todo mi proyecto. Y entonces, él ya entiende cuál es la arquitectura de carpetas y es mucho más fácil para hacer estas consultas. Que esto es algo que no hace Copilot, que me parece que sería súper importante, pero lo hago yo a mano con ese comando. Y luego, por otra parte, ya la última cosa, intento siempre poner el nombre del archivo que estoy editando en la parte superior del archivo como un comentario, para que cuando copio todo el contenido de un archivo de un .py, un .js, .ts, lo que sea, y lo copio y lo pego en ChatGPT, que ChatGPT tenga el contexto de que este código que te he puesto es de este archivo que se llama así. Y cuando copio y pego el contenido completo de 3 archivos a la vez, ChatGPT siempre tiene, o GPT siempre tiene el contexto de aquí empieza este archivo, aquí termina este archivo, aquí empieza este archivo, tal, y entonces es mucho más fácil tal. Y no solo pongo el nombre del archivo, sino pongo la ruta completa en ese comentario. Pongo, oye, pues este archivo está dentro de controllers, threads, create thread. Pues entonces sabe perfectamente cómo se llama el archivo, dónde está alojado y entonces cuando tiene que hacer funciones que se comunican entre ellos, te hace las importaciones de forma correcta y demás. Entonces es una tontería, pero si os acostumbráis a hacerlo cada vez que creáis un archivo nuevo, poner en la parte superior ese comentario con la ruta del archivo y el nombre del archivo, os ayudará mucho a futuro. Y bueno, no quería extenderme tanto, quería hacerlo un poco más intercalado por eso, por no soltar la chapa, pero bueno, espero que haya servido estos consejos para el resto de las personas. Solo ha faltado, Víctor, que al final cogieras el micro y hicieras así. Y ya lo tenías todo. Comentar una cosa que... Antes de empezar a decir esto, sí, he terminado, pero antes de empezar a decir esto, no estaba publicado el curso de ChatGPT, ahora ya está publicado el curso de ChatGPT y ya tenemos los primeros 4 alumnos. Ya, muy bien. Bueno, aquí, como se nota que hemos venido a hablar de tu libro, Víctor, aquí te has explayado, nos has dado una masterclass, así que nada, muy, muy guay. Yo simplemente dar 2 apuntes y dejo a Arnau y luego ya si eso retomo. Súper de acuerdo en la parte de trocear, unir y iterar. O sea, tienes un problema, una necesidad, lo troceas en problemas más pequeños, es lo que resuelves con la IA y luego vas uniendo todos esos problemas para ir haciendo la solución final que tienes y vas iterando en las respuestas y en lo que vas necesitando. Y luego una cosa que no hemos comentado, que lo hemos comentado en algún podcast anterior, en una técnica para hacer el mal, que es el uso de recursos específicos. O sea, cuando usemos alguna librería o algo que tengamos claro qué tipo de librería se debería usar, dar exactamente la librería que queremos que use. Porque ya comentamos en su momento que hay veces que se inventa los recursos que tiene que aplicar y eso se podría usar para afectar de forma negativa a nuestro código con posibles hackeos y demás. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando vamos haciendo cosas más complejas o que ya van a estar en producción o que sabemos que pueden ser más delicadas. Y simplemente meto una anécdota entre medias y le doy paso a Arnau, que es un proyecto que se llama ChatDev,
que es un experimento que han hecho un grupo de investigadores de varias universidades donde han creado una empresa de desarrollo de software que es totalmente virtual y en la que todos sus empleados son inteligencias artificiales generativas. Entonces, lo que han hecho es dividir la empresa en etapas, la parte de diseño, de codificación, de pruebas y de documentación, y hay diferentes agentes por cada uno de los puestos que hay dentro de la empresa. Hay un CTO, una IA que hace de CTO, una IA que hace de CEO, una IA que hace de CMO, y entonces se le dan problemas y las IAs entre sí, cada una con su rol, da soluciones en función de su área de conocimiento. Entonces me pareció muy, muy interesante y ya le dejo a Arnau y luego retomo otra vez y así lo hacemos más dinámico. No, o sea, honestamente, para el tema de la semana no quisiera añadir mucho más. O sea, tengo cosas, pero cualquier cosa que añada me parece que va a descentrar porque yo mientras hablaba Víctor tomaba nota. O sea, sí, porque sinceramente hay mucha cosa que me ha parecido súper útil y pienso que quizá dentro de mi nivel, que es mucho más bajo, ahí hay mucho que es interesante. Yo una cosa que he visto, que no sé si es correcta, quizá aquí Víctor me escupe un poco, pero o sea, yo una de las cosas que he visto que me están funcionando es empezar a trabajar con algo que ya sea mínimamente funcional. Esta diferencia, porque no es lo mismo decir, quiero montar, por ejemplo, este proyecto y no sé qué hacer, que buscar que alguien haya hecho algo, un repo o algún producto. Yo, por ejemplo, he encontrado uno en Indie Hackers que se llama Ship Fast, de Mark Lubion, que me está pareciendo muy útil. Es un tío que tiene todo el stack completo, te haces el clon de Git y ya tienes montado arriba el servidor. A mí a eso, o sea, es un salto cuántico, que no te va a encajar, Sí, que quizás sí. eso es una mierda, pero ya tienes algo, ya tienes botones, tienes las conexiones de Stripe, ya sabes por dónde moverte. Para mí eso hace mucho. Y hace mucho en cuanto incluso a decisión, que eso lo hemos visto muchas veces. O sea, yo soy de Google, aunque suene de esto decirlo, ¿no? Y bueno, y luego Víctor era de Microsoft, ahora es de Apple, bueno, él no sabe. Pero bueno, no, pero Eso no se ha dicho en el podcast, ¿eh? Eso está en privado. Perdón, mierda. No, pero básicamente, o sea, yo soy de Google, pero un poco a lo que me refiero es que una de las cosas de los desarrolladores, digo, y si hay gente que no desarrolla y está leyendo esto, uno de los grandes problemas es con qué tecnología. Porque al final dices, no, WordPress, PHP, SQL, o sea, yo creo que al final el reto principalmente que yo me he encontrado es elegir el stack e ir con él a muerte, ¿sabes? Porque claro, si empezamos con las particularidades, y a mí en eso me ha ayudado Google, le he preguntado, ChatGPT, disculpa, oye, mira, ese es el stack que me propone este tío. ¿Es un stack razonable? ¿Sí o no? Sí, por esto y por esto. ¿Sabes? Además, yo lo he contrarrestado con otras informaciones que había visto de gente, pero ya eso me ha dado soltura. Si yo le hubiera preguntado, oye, lo de Nuxt.js es una cosa que esté bien, pues mira, es una tecnología muy nueva. Pues mira, si es tan nueva, quizá no me interesa empezar por ahí. Entonces, yo creo que el punto en el que uno empieza a sentirse que puede avanzar, en mi opinión, es cuando tenga lo mínimo que sea, si es web, algo levantado. Algo levantado implica, oye, ya estoy viendo cosas. ¿Sabes? Ya empiezo a trabajar. Creo que el reto, y a partir de aquí quizá, que es el punto en el que estoy yo, es lógica inversa. Yo voy a coger trozos de código y le voy a decir a ChatGPT, explícame este código, explícame este código, explícame este código, explícame este código, explícamelo todo. Y luego yo ya uniré piezas. Y ahora ya mi siguiente punto va a ser ahora yo actuaré. Vale, oye, proponme este código. Oye, he visto esta propuesta de esta lógica de código. O sea, creo que es como yo, digo que creo que soy un proto caso, digamos, de mucha gente que quiere desarrollar y no sabe y no tiene tiempo, no tiene tal. Es como yo voy a intentar hacerlo, ¿sabes? Y porque te digo, es que hay demasiado concepto suelto. ¿Sabes? Y al final, si no es por servidor, es por DNS, es por gestiones de no sé qué. O sea, y al final pienso que desarrollo. Ese clic del que tú hablabas tú, Víctor, esa es la parte más jodida. ¿Sabes? O sea, es como estar en el vacío andando por el desierto durante 1 año, 2 años, 3 años, hasta que de repente todo casa. Hostia, es muy duro eso, que eso es lo que hace que la curva de aprendizaje en desarrollo sea más difícil. Entonces, nada, yo a todo lo que has dicho me lo quedo todo. O sea, digo, me parece súper útil y el único punto es no estáis solos, yo estoy en esa misma travesía, pero creo que para mí el salto o el aha moment es decir, yo creo que si me das algo con lo que pueda empezar, algo real, no una línea de código vacío, ni una primera función de ChatGPT, si me das algo, yo empiezo a trabajar. Empiezo a conocer GitHub, empiezo a conocer Vercel, empiezo a conocer MongoDB, ¡pum! Ya tengo algo. Y ahora ya, eso para mí es un salto al que nunca había llegado, digámoslo así.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es muy importante tener un punto de partida, un punto inicial. Muchas veces nos rayamos eligiendo tecnologías y ese tipo de cosas y ni siquiera hay que hacerlo. Porque al final, si estás desarrollando algo puramente conceptual o es el MVP de algo o lo que sea, lo que quieres es avanzar rápido, es llegar lo antes posible a algo que sea testable, que sea lanzable al mercado y luego, posteriormente, si tiene aceptación, lo que sea, pues ya se valora rehacerlo, tirarlo abajo, volver a hacerlo todo, ¿no? Entonces, que muchas veces nos cuesta ahí empezar y simplemente buscando en internet algún proyecto que esté iniciado es una maravilla porque te ahorras una cantidad de horas no productivas de pensar, oye, será lo mejor esto, y luego al final no acabas terminando el proyecto porque acaba saliendo otra cosa más importante y todo ese tiempo que has tardado en dedicar a elegir cuál será el lenguaje apropiado, la tecnología apropiada, se va todo a la basura. Hay que empezar cuanto antes, desarrollar cuanto antes, utilizar todo esto para empezar a soltarse. Y totalmente. Sobre una cosa que has dicho me llama mucha atención, Arnau, que has dicho lo de que le preguntaste a ChatGPT sobre diferentes lenguajes y te dijo que Nux tiene una tecnología muy nueva y por eso no te ha recomendado utilizarla o tú decidiste no utilizarla. Es curioso porque, claro, Nux era una tecnología muy nueva en 2021. Ahora mismo es una tecnología súper establecida. Entonces, claro, ese es un problema, que es lo que yo decía de Vue, que es un problema, porque tú ahora mismo le preguntas a Vue, a ChatGPT sobre Vue 3 y te dirá, sí, está en versión beta, no sé qué, pero está en versión beta en 2021. Ahora mismo está súper establecido y es la versión estándar que todo el mundo utiliza. Entonces, claro, eso también puede llevar a cabo a muchas confusiones y en el mundo del desarrollo en el que las versiones, los lenguajes se actualizan constantemente, es un problema. Aquí lo que necesitamos es tiempo real lo antes posible y por eso yo creo que OpenAI ya hace tiempo que anunció su propio crawler y van a crear sus propios datasets y no van a tener esa nota de corte en 2021 y van a tirar más adelante porque en muchas consultas la actualidad o los datos frescos no son relevantes, pero en otras muchas sí que lo son. Entonces, ahí tiene una carencia grande. Por ejemplo, esa, que no te recomiende Nux porque está muy verde, porque está muy nuevo, pues para mí es un error, porque actualmente es una de las tecnologías que más se está utilizando en el desarrollo empresarial de los frontend. Entonces, es una cuestión de fallas, déficits en este tipo de herramientas que se entienden a día de hoy, que permitimos que tengan, pero que esperamos que en algún momento se solucionen. Álvaro, tú tenías por ahí algún software así para comentarnos, Sí. ¿no? Sí, he recogido unos cuantos asistentes de codificación específicos que creo que pueden ser interesantes por si hay gente que está en algún área o tiene necesidades específicas de algún área. He cogido 3 asistentes de WordPress que estuve viendo, que además hay 2 de ellos que se llaman muy parecidos. Uno es WP Code, el otro es Code WP, que estos aquí van a leches, pero solo hay que decir que uno es .com y el otro es .ai, así que adivinar ganará la batalla. Yo sé cuál no va a coger Arnau. Y luego está WP Turbo, que a mí es el que más me convenció, que además ha sido premiado en Product Hunt y está bastante bien. Tiene ya bibliotecas de fragmentos para generar ciertas resoluciones, permite hacerte desarrollo sobre temas y plugins, integración con proyectos que ya existan, o sea, tiene muy buena pinta. Si la gente que vaya a trabajar con WordPress y que quiera meter IA ahí, es un buen punto de partida. Luego, para temas de SQL, hay un asistente que es IA Helper Grip, ¿vale? Que es para ayudar en consultas SQL, que también tenía muy buena pinta. Y por último, por tocar cada uno de los palos así como más representativos, toda la parte de desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Está Android Studio Bot, que también es un asistente de codificación para mejorar la productividad dentro de desarrolladores de aplicaciones móviles en Android y que también tiene muy buena pinta. Pues por dejar aquí unos cuantos asistentes que estuve documentando y que creo que tienen potencial en estas 3 áreas. Muy bien. ¿Tenemos algo más por aquí o pasamos a las locuras ya? Yo Pasamos creo que a las sí. locuras. Locuras fricadas. Pues Arnau, ¿vamos con la tuya? Vale, la voy a cambiar al último momento porque... Sí, no, porque es que me gusta mucho, pero va a ser larga, entonces me la dejo para el próximo día. La que he visto es una que es muy molona. O sea, a mi
a mi hija ahora le he dado mucho o sea, mi hija tiene, o sea, yo creo que es muy lista, pero tiene siempre el tema de mucho movimiento. Entonces, lo típico de hacer las cosas así pausadamente, sentada, ella es más de hacerlas cantando o cocinando, o sea, es muy de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, claro, padre novel, yo siempre dije, hostia, yo me gustaría que mi hija se sentara aquí una hora, ¿sabes? Y se tirase una hora haciendo un puzzle. Bueno, ¿qué ha pasado? Le regalamos un Lego y, hostia, se tira, o sea, monta unas cosas, monta piscinas, monta una cantidad de cosas espectaculares. Entonces, claro, ahora soy el loco del Lego, ¿vale? Entonces, hay una aplicación muy chula que se llama Brickit.app, que básicamente lo que haces es metes, por ejemplo, toda la piscina de piezas y eso por inteligencia artificial te dice todo lo que tú puedes construir con esas piezas. Qué guapo. Entonces, qué chulo. Es chula la idea, sí. Entonces, está muy guapo. Vamos, o sea, son de piezas muy pequeñas. Yo no lo estoy usando porque mi hija usa Duplo, que son más grandes, ¿vale? Y aún no tengo tanta pieza porque van a euro por pieza casi. O sea, pero la idea me encantó. Entonces, está muy chulo por eso, porque la inteligencia artificial te monta ideas en base a piezas. Entonces, bueno, ahí la dejo. Es Brickit, es brickit.app, aunque luego lo pondremos en las notas. Y ya os digo, Sí. muy, muy, muy chulo. Apúntalo en la sección de links, que estoy viendo que no lo tenemos. Muy guay, muy parecida a lo de ChatGPT multimodal, de le hago la foto a la nevera y te digo qué es lo que puedo hacer, pues le hago la foto a mis piezas y me dices que puedo construir con esa cantidad de piezas. O sea, es que eso vamos a empezar a verlo en muchas cosas. Álvaro, ¿hemos sobrepasado alguna ley hoy o seguimos tranquilos? No, vamos tranquilos, de momento vamos tranquilos. Muy bien. Además, muy en la línea de lo que estáis hablando de reconocimiento de imágenes y demás. Lancé un prompt, o sea, cada semana intento lanzar por lo menos un prompt, un caso de uso en las redes sociales para obligarme a darle diferentes funcionalidades a ChatGPT, a Bing, a BART y demás. Y entonces lancé uno que es... hice un dibujo, algo que es una necesidad que sabemos que tenemos bastante, que es pasar de un prototipo a código, ¿vale? Entonces, para un proyecto que teníamos que montar, necesitaba hacer varias plantillas de HTML y entonces se me ocurrió, oye, voy a usar la IA para hacer esas plantillas de una forma rápida. Entonces lo que hice fue hacer un dibujo a mano alzada de un CSS, de un HTML que necesitaba con una serie de elementos. Eso se lo pasé a Bing Chat y le dije, dibújame este esqueleto y luego con un prompt le dije, desarróllame todos los elementos con el código HTML y con el código CSS de este dibujo. Y la verdad es que funciona bastante bien. O sea, me pasó directamente todo el código HTML de ese dibujo y simplemente cogí 4 folios, hice 4 dibujos, hice 4 plantillas diferentes, ¿no? O 16, no sé cuántas hice, ¿vale? Hice un montón de ellas. Y en nada de tiempo tuve un montón de plantillas hechas en HTML que quería algo rápido para rellenar de contenido y más allá de eso es que luego con esos elementos simplemente podía pasar ese código, se lo pasaba a ChatGPT, relléname estos bloques de estos contenidos y montaba la página entera con eso. Y en la línea de esto, cuando Víctor ha dicho una foto de la nevera y las recetas, he pensado, hostias, pues este caso de uso es exactamente el mismo. Tengo una foto, identifica los elementos y dime qué hay. Entonces, sobre la marcha he hecho esa prueba, he cogido una foto, no me he ido a la nevera porque si no desaparecía de la cámara, pero he cogido una foto de una nevera en internet y le he dicho, oye, quiero cocinar con estos productos de mi nevera alguna receta. Y se lo he pedido a Bing Chat y lo ha hecho. Ha identificado los elementos que había, tomates, lechuga y tal, y me ha dicho una ensalada de lechuga y pimiento, ensalada de pepino, eran todo verduras, larga vida a los vegetarianos. Eran todo verduras la foto y entonces pues ensalada de lentejas, pimientos y pepino, ensalada de lechuga, pimientos y maíz y me ha hecho varias recetas y luego me ha dado recomendaciones de vídeos también con diferentes recetas que tienen esos elementos. O sea, el mañana soy y esa necesidad que teníamos está resuelta. Todo esto es flipante. ¿De dónde vamos a sacar tantas horas a partir de ahora? Es que no sé, tenemos mucho que hacer. Bueno, el tuit de Álvaro que ha hecho un tuit con el vídeo y todo eso lo dejamos también en las notas del programa.
Y vamos con la mía. La mía va un poco, pues, siguiendo la línea de lo que estamos hablando de la programación. Yo vengo a recomendaros una terminal para vuestro ordenador, en este caso Mac, pero están desarrollándolo también para Windows. Se llama Warp. Y es tal cual lo que es GitHub Copilot a VS Code, pues eso al mundo de las terminales. Yo la estoy utilizando y me mola muchísimo porque pasan cosas como por ejemplo que estás escribiendo y escribes un comando y lo escribes mal y entonces automáticamente te aparece una respuesta y te dice no quisiste escribir este comando y entonces ya no tienes que volver a escribirlo o le das 2 veces al enter o algo así y entonces se vuelve a lanzar el comando que te ha sugerido la inteligencia artificial porque te habías equivocado. O lanzas un comando que está bien escrito, pero la respuesta que esperabas no era la correcta y por el contexto la terminal entiende que tú no es lo que esperabas y esperabas otra cosa. Y entonces te sugiere otro comando que es totalmente diferente y que va a hacer eso. Luego también tiene un histórico enorme de todo lo que haces y sabe cómo se llaman tus proyectos, sabe cómo se llaman un montón de cosas y cuando tienes que lanzar algo dices, yo qué sé, Ubicorn, que es el servidor que lanza FastAPI, pues Ubicorn no sé qué, no sé cuántos, empieza a escribir y ya te está proponiendo el proyecto que tenías pensado en mente levantar, que ya no es en plan autocompletado como suele ser en las terminales, sino es sugerencia 100%. Luego, además, han metido una ventana contextual de chat que yo, sinceramente, no utilizo mucho, pero también es muy cómoda muchas veces porque puedes decirle, oye, esta conversación, este histórico de esta terminal, llévamelo a la ventana de chat, que es como si fuese un chat GPT ahí metido. Y entonces te pasa automáticamente como contexto toda la ventana de la conversación. Todo esto que estoy diciendo es 100% gratis, tienen modalidades de pago pero son para otros rollos y están haciendo algo bastante guay. Tiene pinta por quienes están detrás de esto que va a ser un pepinazo, uno de esos proyectos de que lo va a utilizar todo el mundo, pues son pues, lo típico, como siempre se dice, ex Googles, ex Amazons, ex todos. Y bueno, si os estáis iniciando en el mundo de la programación, si estáis empezando a utilizar cosas en consola y este tipo de cosas, pues Warp en este caso es súper bueno porque os va a ayudar a hacer todo esto. Y no sé qué ha pasado, Álvaro, pero me estoy escuchando de fondo repetido. ¿Qué? ¿Conmigo? Sí, o sea, Sí. porque se me ilumina tu ventana. Vale. Y ya está. Con esto cerramos. Tenemos algunos comentarios del podcast de la semana pasada, que a la gente le gustó muchísimo la entrevista con Pau, pero bueno, son comentarios de muy chulo, todo bien, así que tampoco... Pero bueno, no, le vamos a quitar importancia a nuestros oyentes. Bueno, coño. Muchas gracias por vernos y comentar. Pues, quiero decir que no son preguntas directamente que haya que responder, simplemente os damos las gracias por comentar sin quitarle importancia. Y ya está, poco más. Después de terminar el episodio tirando por tierra a nuestra audiencia, no me queda mucho más que decir. Voy a refrescar a ver cuántos alumnos tiene el curso de doméstica y así que sé que todo el mundo está deseando saberlo. No soy solo el único. Ya tienes 7 alumnos el curso de doméstica. Bien, bien, que bien. Sí. Así que nada, Álvaro Arnau, muchas gracias por acompañarme un día más en esta loca aventura. Nos acercamos hacia el episodio número 20. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas la semana que viene. gracias a todos. Un abrazo a la audiencia, que no les escupimos en el ojo ahora para despedirnos. Y todos los que nos habéis oído, que compréis el curso de Víctor, que no monetizamos el podcast, pero por lo menos que se saque unos dinerillos. Está a 7,89 lo han puesto, o sea, joder, más barato. Se lo quitan de las manos, señores. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Un abrazo.